ignorancia se ha convertido en una palabra casi ofensiva dentro de nuestra morfología. Uh-huh. Y parte, ¿verdad?, de lo que quiero ir construyendo, ¿verdad?, en todo lo que es la audiencia y aquí, es que ignorancia, por lo menos dentro del contexto de lo que voy a estar hablando, es parte de un ensayo que en el 1980 estuve leyendo de un escritor llamado Asimov, ¿verdad?, lo que se llama Isaac Asimov. Era un escritor, era profesor de bioquímica en la Universidad de Boston y tiene un rol, ¿verdad?, casi profético hoy, porque ya él vaticinaba prácticamente qué estaba pasando principalmente con el concepto de ignorancia, cómo se iba a utilizar como si fuera una membrana, pero es para no ser enseñable. Normalmente cuando nosotros ponemos ignorancia, lo vemos algo como peyorativo, uh-huh, a alguien que tiene un coeficiente intelectual menos y que es prejuiciante. Pero Asimov lo que le da una revaluación es que, espérate, ignorancia no es pecado en sí, porque todos somos ignorantes, tengamos título o no, en algo en nuestra vida. Uh-huh. No tiene que ver con eso, sino es con esa capacidad cuando permanentemente decido permanecer con una postura que aunque me proyecten algo que sea diferente, que tenga evidencia científica, que tenga capacidades sostenibles, sin embargo yo, como decimos acá, soy potrón o potrona y me quedo en ese postulado. Entonces ahí la ignorancia toma otro matiz. O sea, doctor, en este punto debo hacerle esta pregunta para beneficio mío y de los oyentes. Claro. Lo que usted no está queriendo decir, o sea, la ignorancia es ausencia de conocimiento o mala utilización del conocimiento. Perfecto, es mala utilización del conocimiento, uh-huh, en este aspecto. Hay una tendencia, ¿verdad?, que nosotros tendemos a confundir muchas veces, es que la ignorancia es como falta, es ese conocimiento que yo no tengo para el pragmatismo. Se lo voy a traer en arroz habichuela. Tendemos a poner como sinónimo dos conceptos, sabiduría e inteligencia. No. Hay personas que son sumamente inteligentes y no son sabias. E incluso inteligencia es saber entender, sabiduría es saber vivir. Por eso usted puede hablar con una persona que quizás no tiene escolaridad y después, ¿verdad?, que usted habla con ella y usted se siente edificado. Y puede hablar con una persona que tiene un PhD y juridoctor, que yo no tengo problema con eso, y después de hablar con ellos o con ella, necesitas un exorcismo, ¿verdad? Diríamos, porque tú sientes que te chupa algo. Así que no, diríamos que ignorancia es la incapacidad de también, no es la inteligencia per se, sino de ser sabio en la decisión de la vida. Entonces ahí es que nos compete este ensayo, uh-huh, de Isaac Asimov con el cristianismo que compete. Por eso, para mí, cuando yo lo leí hace muchos años, tiene hasta una tonalidad profética, porque ya él anticipaba, ¿verdad?, que es uno de los postulados que quiero tener aquí, que vendrían días donde se minimizaría el conocimiento per se, pero lo peor es que se ridiculizaría. Muchas veces eso disfrazándose detrás de la bandera de la espiritualidad. Y ahí es que está el problema, diríamos, ¿verdad?, de eso. Ejemplo, tuvimos un foro donde estuvimos trabajando temas que eran dentro de la antropología de la religión, dentro de lo que es la etimología, dentro del canon bíblico. Y una persona con muy buena intención, pero a veces las buenas intenciones dan malos resultados, y Dios no se maneja por buenas intenciones, sino por propósito. Nos dice, bueno, esto está muy bueno, ustedes tienen el conocimiento, pero nosotros tenemos la revelación. Y yo puedo entender, ¿verdad?, que quizás lo que quiso decir, ¿verdad?, no quiso ser separatista, pero ¿desde cuándo acá el conocimiento es enemigo de la revelación? Ambos pueden transitar por la misma vía. Incluso usted puede tener conocimiento, tener un matiz, un peritaje en algo, y eso no ser enemigo de lo que llamamos en el mundo, ¿verdad?, de lo que llamamos el neopentecostalismo, esos carismas de Dios. ¿Cuál es uno de los problemas que ha pasado principalmente? Y vuelvo y le repito a la audiencia, no es ser señalativo, es que se ha contextualizado que tener un dominio, un peritaje, ya sea en estudios teológicos formales, uh-huh, ya sea en un área de expertise, eso te va a desconectar tarde o temprano de la fe. Sí, han habido casos, pero poner eso como una dogma generalizante, ahí es que ha habido el problema. Y eso no está tan solo pasando en el cristianismo, eso pasa también en ¿verdad?, en los sentidos que estamos viendo. Hoy pareciera que el método científico de Descartes ya queda
valga la redundancia, descartado, y hoy reina más lo que yo crea, mi opinión, etcétera. Entonces, yo creo que la parte importante aquí, Esteban, y los que nos escuchan, no es la parte de la ignorancia. Repito, todos en alguna área somos ignorantes. Claro. Aquí es el culto. Claro. ¿Por qué el culto? El culto significa que no es que soy ignorante, lo idolatro. Es que no me presentas algo o debo de inculcar en algo. ¿Cómo lo idolatramos? Excelente. La idolatría en este caso es negarme a ser enseñable, negarme a eso que llama Romanos 12:2, que es bien interesante, renovar vuestro entendimiento. Date cuenta que dentro de la teología paulina, lo confesatorio sí tiene peso, pero si de acá arriba no nos transformamos, continúan las malas mañas, los malos hábitos, y si somos sinceros la audiencia, y yo soy sincero conmigo mismo, sabemos que hay cosas que aunque nos han impuesto las manos, se nos han parado los pelitos, hemos tenido todas esas manifestaciones carismáticas, luchamos con unas áreas que a veces no es Satanás, sino es con lo que Pablo llama nuestra concupiscencia. Pues tenemos que ser renovados en esas áreas. Quiere decir, doctor, entonces que cuando tal vez lo que usted está planteando es la posibilidad de que cuando yo me niego a esa enseñanza o esa impartición, por lo testarudo, por lo que sea, yo pudiera utilizar el subterfugio o la excusa de, mira, esos temas, esos aspectos, a mí yo los necesito por revelación. Claro. Necesito que la intervención del Espíritu Santo para que me los revele. Y usted lo que nos está hablando es de que no necesariamente son conceptos que tienen que andar separados. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos fusionar esas dos cosas? Excelente. Lo quiero teorizar, ¿verdad? Con algo, ¿verdad? Que parece una ironía, ¿verdad? Que es un postulado. Uh-huh. Yo creo que la vida en el cristianismo, y nos está retando, es no ser tan espirituales que nos convirtamos en espiritistas, ni ser tan conocedores que nos convirtamos en filósofos. Si miramos a Jesús, ¿verdad? Dentro de unos matices, él caminaba en el filo de la navaja. Eso se llama la teología de balance. Eso obviamente. Vuelve y repita eso. Eso tenemos que subrayar eso. La precaución y nuestro mayor reto no es ser espirituales, es que eso nos raye, bien siendo hiperbólico y caigamos a ser espiritistas. O ser tan conocedores y hagamos un culto al conocimiento y nos convirtamos en filósofos. Entonces, esa parte es cómo nosotros podemos circunscribirnos. Le voy a ser bien honesto. Nosotros no somos entrenados. No estoy aquí siendo peyorativo hacia la eclesiología y las comunidades de fe, llámese iglesia local, que yo sé que hacen una labor encomiable. Es que nosotros, la tendencia humana, es irnos a esos extremos. Y esa parte es donde nosotros vamos a tener problemas y es donde necesitamos. Buscar el balance se nos hace al ser humano en general. Y en más, todas las áreas se nos hace y más difícil. Hoy, donde tenemos una sobreestimulación de información o de revelación. Entonces, en palabras de Jean Baudrillard, un famoso antropólogo francés, en la multitud de opciones se minimiza la capacidad de ser asertivo. Tenemos hoy tantas teoremas que hoy pues nos pasa de verdad. Es como hoy, ¿verdad? Y lo traigo en un ejemplo simple. Quiero buscar una información de X tema. El problema no es que tenga información, es cuántas miles de información tengo. Entonces tengo que hacerme unas preguntas retóricas. ¿Cuál de todas estas informaciones obedece a una fuente fidedigna? ¿Cuál obedece al contexto de tiempo y espacio? Entonces esto lo quiero aterrizar con el canon bíblico, contestando su pregunta. Está bien la revelación de Dios, y eso es magnífico, eso siempre lo vamos a tener como un sostenimiento, pero también yo negarme a otros matices, por ejemplo, no tiene que ver con la escolaridad que tengo, o la poca o la mucha, pero hay unos ejercicios que son básicos. Si yo voy a dominar un tema, explorar de esos temas, hacerme unas preguntas que son meritorias, que este no es el foro ahora para yo discutirlo, pero que muchas veces, y aquí es que entra el punto, que elevamos eso por la famosa tónica o palabra revelación de Dios, pero muchas veces encubriendo y disfrazando nuestra negligencia de hacer un trabajo de campo que para nada es enemigo de esa revelación o ese espíritu. En el plano de aplicación y de estudiante, en este momento estoy tomando anotaciones y entonces yo levanto la mano y le digo al doctor Carlos Figueroa Laracuen, yo lo que debo entender es que, por ejemplo, si yo voy eclesiásticamente, voy como pastor a predicar el tema sobre las águilas,
Y dentro de todo yo he escuchado un montón de veces que el águila se desprende su pico. Yo debo ir a la información para corroborar, que no tiene que ver nada con la revelación, para corroborar si es cierto que en el proceso de renovación del águila él se desprende su pico. Excelente. Y para eso yo tengo que ir donde un libro de zoología. Excelente. O tengo que ir donde un conocedor de este tema para ilustrarme, porque si él me tiende a decir, mira, eso no siempre pasa, en muy pocas veces, pues posiblemente yo estoy llevando una información errónea por ignorancia, que no tiene que ver con mi capacidad intelectual. Mira qué interesante. Yo creo que usted dio ahora mismo en lo que se llama el matriz de hoy del tema. Es eso. Dese cuenta con lo que usted trajo. Tú no tienes que ser un perito. Aquí no estamos buscando que te tienes que matricular en un curso de zoología. Esto se llama diligencia ministerial. Ese es el detalle. O sea, si yo voy a hablar de un tema águila o del pan, espérate, ¿qué es el pan? ¿Cuál es el proceso químico, físico que se está dando? O sea, son unas alternaciones que son básicas dentro de una exploratoria que tiene que ver de administración ministerial, que para nada es enemigo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el gran problema? Que muchas veces esas áreas las desplegamos como si fueran enemigos de la espiritualidad. Como si el Espíritu de Dios, ¿verdad?, tuviéramos una desconexión de esto. Voy a utilizar un teorema de un famoso teólogo, filósofo del siglo pasado, Karl Barth, un pensador. Y él trajo, ¿verdad?, este epígrafe que le voy a decir, que es bien confrontante. Y él decía, el mundo cristiano tiene que entender que la sana teología, y yo quiero que tengan mucho discernimiento con lo que voy a decir, la sana teología nunca se va a hacer solamente con la Biblia en la mano. Hay que tener la Biblia y en la otra un periódico. Obviamente él no hablaba en aquel contexto de prensa amarillista, hablaba de tener el contexto de lo que está pasando alrededor. Cuando la Biblia se desconecta de todo lo que está a su alrededor, incluso podemos estar idolatrando la Biblia. Y no es o sea, no estoy quitando que la Biblia es palabra de Dios. No, es nuestro recurso címero. Es el recurso que tenemos. Pero la Biblia, es nuestro nos eje. olvidamos que es un eje y un foco de todo lo que está pasando ¿Cómo alrededor. lo aplicamos en el hoy? Vamos a hablar de... Es eterno, pero ¿cómo lo aplicamos? Vamos a hablar de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue el príncipe de los predicadores ¿verdad?, en el siglo XIX. Charles Spurgeon no era académico. Para que digan, no, esto es un discurso elitista, esto es para gente que tiene el privilegio de ir a la academia. No. Charles Spurgeon no era académico. Pero cuando tú ves los discursos y los sermones de Charles Spurgeon, tú sabes que hay un trabajo autodidáctico. Porque Charles Spurgeon sí habla de principios básicos de la fe, habla de la gracia, pero Charles Spurgeon está empapado del contexto de lo que está pasando en la Inglaterra de ese tiempo y espacio, el sufragio de la esclavitud, qué está pasando con la mujer, qué pasa con las monarquías, ¿verdad?, con este eje de la separación de iglesia y Estado. O sea, eso implícitamente, cuando tú escuchas un sermón de Charles Spurgeon, tú sabes que él ha leído recursos alternos. Repito, audiencia, cuando dije lo de Karl Barth, no estoy hablando de la prensa hoy amarillista, información, hoy es otro contexto, pero lo que, si hoy lo pudiéramos tabular, es, hay que tener la Biblia, pero hay que estar viendo todo lo que está pasando alrededor, y para eso hay que hacer un ensayo de campo y estudiarlo y examinarlo. ¿Y cómo hacemos con aquellas personas si nosotros sentimos que tenemos unas limitaciones intelectuales? Vamos, para simplificarlo, no me siento inteligente, yo le tengo miedo a entrar en esa práctica de adquirir conocimiento porque mira, yo en la escuela tuve problemas de aprendizaje, o realmente la persona tiene diagnosticado un problema de aprendizaje. ¿Qué hacemos con estas personas que no es, vamos a decir, no viene desde una mala intención el negarse a entrar en este tipo de práctica de adquirir conocimiento o utilizar el conocimiento de forma correcta porque siente que tiene las limitaciones? Es fabuloso lo que has traído. Aquí hay dos bisectrices. Primero, que el adquirir nuevo conocimiento, si es algo ya traumático, es algo que se tiene que trabajar. Ya aquí no tiene que ver las esferas cognitivas, sino es algo traumatológico. Y lo otro es darse la oportunidad a buscar ayudas en esas áreas y a buscar ya sea un mentor. No tiene que ver con matricularse en cursos, no tiene que ver con meterse en desarrollar una carrera académica. Y yo creo que aquí que está
perdone que utilice esta frase coloquial, el meollo. Es que muchas veces mi limitación se utiliza como una excusa para yo no explorar nuevas contestaciones a mis interrogantes, sino que pretendo, como si fuera meter a Dios en una camisa de fuerza. No, Dios me lo tienes que revelar por la palabra, por el canon. Y Dios, tú tienes que hacerlo aquí, ahora. O buscar contestaciones de lo que yo creo. No abrirme al aspecto de poder escuchar variedad de ángulos. No, porque estoy tan enfocado en buscar que X o Y o Z sea de esta forma y voy a buscar la forma de que sea de ese ¿Y qué va a propiciar eso? Esto lo han traído ustedes, no yo. ¿Qué va a propiciar eso? Falsa profecía. Claro. Falsa interpretación. Sí. Y no es que lo haga con mala intención, es que estoy buscando dentro de mis mismas limitaciones, que pueden ser cognitivas, que pueden ser prejuiciantes, pueden ser psicopatologías, que no busco señalar, pero eso no va a quitar que mi interpretación va a tener todos esos sazones. Y por lo tanto puedo estar con una teología como Chespirito, sin querer queriendo, pero interpreté mal. Claro. Y ahí tenemos los extremos en nuestra comunidad, unos de un lado y otros de otro, que ambos lados a veces pueden ser legalistas, ¿verdad? O podemos tener legalismo de ambos extremos. Ahora bien, ¿sabe que hablando de culto y cultura y ese tipo de cosas me hace pensar, doctor, mi experiencia, ¿verdad? Los pocos añitos que llevo, la toalla. Es que los de centro nadie los quiere. Sí. Y tenemos gente, y perdone, ¿verdad? Si piso callo, pero tenemos mucha gente en nuestra comunidad que los de centro, utilizando mal el versículo, que a los tibios, los bobicatarás Jehová, todo ese tipo de cosas, utilizando mal el contexto, pero los de centro creen que son los legalistas dicen que son liberales, y los liberales dicen que son legalistas porque son de centro y no son de nadie. Cuando hablas de centro, perdóname. Cuando hablo de centro, gente balanceada, en teología, claro, en ese punto de pensamiento, no son de nadie. No, es liberal porque es de centro y la persona que lo está diciendo es de un extremo, ¿verdad? Estoy tratando de proteger los términos, ¿verdad? Estoy tratando de proteger a todo el mundo, pero normalmente no son populares. Correcto. Porque son saludables o tienen una teología más saludable y son más de centro y no simpatizan con cualquiera de los lados extremos, ¿verdad? No, porque se les señala como que es del otro lado y el otro lado lo señala como que es del otro. Entonces no encajan porque son de... Entonces eso como que hay que romperlo un poquito en nuestra comunidad. Y no viene de ahora también. Ha venido de todo, ¿verdad? A lleva nivel tiempo generacional, en, ¿verdad? Los siglos, milenios que lleva el cristianismo, desde ese cristianismo primitivo, mantenerse en ese equilibrio no es popular. Soren Kierkegaard, que es el padre de la teología existencialista, ¿verdad? Decía, no es lo mismo predicar a Cristo que predicar de Jesús. Ejemplo, si Jesús estuviera en tiempo y espacio predicando hoy, fuera uno que probablemente su agenda no estuviera llena. Y no lo digo por ser revulsivo con Cristo. Sí. Cristo, pues, tira mesas. Cristo no es que confronta por ser sensacionalista, sino que Cristo pone los puntos sobre las i. Entonces... Fuera aburrido. ¿Ah? Fuera aburrido para... Bueno, fuera aburrido para los carismáticos y para los otros carismáticos, para los tradicionales fuera muy carismático.
Exacto. Para los conservadores fuera muy liberal y para los liberales fuera muy conservador. Usted lo explicó mejor que yo. O sea, Cristo no se podría ni categorizar en ese renglón porque Cristo no se parcializa. Cristo decía, ¿verdad? Un mensaje, por ejemplo, que puede apelar a que hoy, wow, tú dices gloria a Dios y mañana decir, eso me dio a mí. Porque el mensaje no está parcializado a la persona, sino a un criterio que era la verdad. Y la verdad, hay un gran problema. La verdad, dentro del criterio de jurisdicción hoy, la verdad es un concepto, algo. Pues Cristo lleva, la teología, la verdad es alguien. La verdad soy yo. Sí. Entonces, pues eso va a traer siempre unos problemas sistémicos donde queremos nosotros agarrar a Cristo, pero Cristo que amarre mi teología, que amarre todo. Entonces, a Cristo tú no lo puedes aprisionar ahí. Por lo menos si se examina cabalmente. Y la gran asignación es que en el Evangelio de la Redención, que es el que practicamos, hacia una eternidad, vamos a tener que estar fusionados unos con otros para donde vamos a vivir. Vamos a vivir todos juntos y allí, en ese sentido, mi papá decía que o bailamos todos o rompemos la radiola. Sí. Claro, porque que está, como bien dijiste, Jerry, que está ahí en un justo balance. Va a decir, Dios los ama a ellos también. No, y los otros. También Dios los ama. ¿Verdad? Ese es el detalle. Extraordinario. Y es fabuloso, ¿verdad? Todos los canales que puede tomar, ¿verdad? En un tema como este. Sí. Y dentro del tema central, ¿verdad? Que aquí no estamos haciéndole un culto al intelectualismo, ni tampoco, ¿verdad? A algo peyorativo hacia la ignorancia, sino es que es cuando la ignorancia se utiliza como un talón de Aquiles para yo no cambiar. Entonces, esa es la verdadera ignorancia. O predicarlo como que es absoluto. Claro. Esto es que ahí es que entra que ahí el error más grande. Cuando se desarrolló este teorema donde espiritualidad es investigar y analizar menos. Y ahí es el problema. Sí. Y entonces utilizamos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se me ocurre, lo digo y lo encapsulo dentro, llámese profecía o don de ciencia. Y ahí es que entraba lo peligroso. O sea, cuando nosotros miramos Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 y 6, incluso la teología juanica, lo vemos hasta en Pablo, nos manda a ser diligentes, probar los espíritus. Claro. Espérate, si te dicen algo, no hay ningún problema. No dudes de la persona, pero que te lo confirmen con 2 o más testigos. O sea, eso no es enemigo de la espiritualidad. Ya tú ves una propiedad de diligencia para comprobar todo eso. Claro. Y nada, quisiera traer, ¿verdad? Como ficha conclusiva, ¿verdad? Pero dentro de mí, pero puedo aceptar preguntas y todo lo que quieran. Un teórico que trae, ¿verdad? Isaac Asimov, que a mí me parece bien interesante, ¿verdad? Dentro de esto que nos compete dentro del cristianismo. Para la sociedad actual, hablando de 1980, pero ¿hacia dónde iba? Y lo cito. La ignorancia ya no solo nace en el silencio, sino que también el ruido ensordecedor de los datos inconexos. Se lo traigo en arroz habichuela. Esto. Antes, cuando una persona desconocía, lo nominal era que yo callaba para yo escuchar, porque, vuelvo y lo digo, no me hace menos, pero como no conozco, me callo. ¿Para qué? Escuchar y aprender. Creo que es una regla básica de vida. ¿Cuál es el problema hoy? Que hoy el que desconoce, habla, comenta, impone y para colmo, desacredito. Y eso pase en un ámbito no creyente o no creyente, eso se llama necedad en la Biblia. Lo llama Proverbio. Incluso vemos en los renglones fuera del cristianismo, donde hoy, si tú hablas algo diferente a lo que ellos piensan, utilizan frases semánticas, discurso de odio. Ahora, si ellos hablan, es libertad de expresión. Pues estás vetado, no puedes hablar. Y en el cristianismo, si tú hablas algo, y aquí, porque no es tan solo para allá, para acá, si hablas algo que no va conforme a lo que me enseñaron, pero hay evidencia científica, evidencia teológica, canónica, pero no va inconforme a eso, pues lo desacredito.
No, pues eso, falta de unción. Utilizamos una frase que a veces no se dan. O Jesús nunca fue un seminario. Cosas así que muchas veces sí es cierto lo que estás diciendo, pero es escondiendo unos complejos que muchas veces se esconden detrás de la falsa bandera de la espiritualidad.